comunicación cultural y cómo informamos. Estamos muy contentas con contar como moderadora a Violeta Garín, que es consultora en innovación y comunicación estratégica y la que tiene una amplia experiencia trabajando en proyectos emprendedores y ayudando a proyectos a llevarlos en base a la innovación a una mejor comunicación. Nos acompañan también Carlos Garzán, redactor en jefe de Cultur Plaza, Francesc Cabanyes, jefe de difusión cultural, didáctica y comunicación del ETNO Museo de Etnología, y Gloria Pozuelo, responsable de publicidad de Agenda Urbana. Voy a ir dando paso a todos los ponentes y a la moderadora Violeta Garín, y así damos inicio al encuentro. Todavía faltan personas por acceder al encuentro, pero bueno, vamos ya empezando, que el tiempo es oro. Vale, voy dando acceso. Hola, Violeta. Hola, Claudia. Hola a todos. Vale. Aquí. Y me desconecto y así le paso a Francesc. Muy bien. Hola a todos. Hola, Carlos, Gloria. Hola, Violeta. Mientras esperamos que se conecte Francesc, que creo que no tardará mucho, aprovecho estos minutos, como sabéis, el tiempo es oro. Mira, Francesc está por aquí. Hola, Francesc. Bona vesprada. Hola, Francesc. Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Nos escuchas, verdad? ¿Me oís? Saludos, Sí. buenas tardes. Vale. Nosotros te oímos. Tú nos oyes bien también, ¿verdad? Sí, perfectamente. Fantástico, genial. Pues nada, como sabéis, el tiempo es oro en un webinar. Tenemos una horita escasa para comentar varios temas apasionantes sobre comunicación cultural. Y la verdad es que creo que las personas que han escogido las compañeras de La Visible nos van a permitir hacer un repaso interesante a este tema. Quería agradecerles primero, muy brevemente, pero creo que es importante, a La Visible su incansable labor, la verdad, por comunicar cultura, por dignificar la profesión de la cultura y la gestión cultural, y muy especialmente desde el ámbito de la comunicación, y también por el esfuerzo en organizar estos seminarios, aportando mucho en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y demostrar una capacidad de adaptación, ¿no?, que hemos tenido que hacer muchos y muchas para seguir siendo relevantes. Así que gracias a La Visible y muchas gracias por contar conmigo. Y nada, dicho esto, introducir un poco el tema y a las personas que me acompañan hoy. El tema es hablar de comunicación cultural, ¿no?, que es un aspecto interesante. Cada vez se habla más de la comunicación en general y en este tiempo de pandemia yo creo que ha sido clave, ¿no? Muchos se han dado cuenta que tenían que dar ese salto si no lo estaban dando ya, y nos interesa mucho que analicemos cómo funciona desde el punto de vista de la cultura. Y para eso contamos con Francesc Cabanyes, que él es gestor cultural y jefe de difusión cultural, didáctica y comunicación a l'ETNO, al Museu Valencià d'Etnologia. Que todos estos cargos, ¿no?, que es difusión cultural, didáctica y comunicación. Un poco más adelante vamos a poder hablar de cómo influye la comunicación y qué papel, cómo de relevante es dentro de tus funciones, Francesc. También contamos con Carlos Garzán, que es redactor jefe de Cultur Plaza, que la verdad es que es el diario cultural de referencia en la ciudad, vamos, por mérito propio y también, desde luego, bajo su dirección. Gracias, Carlos. Y luego también tenemos a Gloria, que es la responsable de publicidad y de otras muchas cosas más en AU, en la agenda cultural valenciana por excelencia. De hecho, si hay una agenda que todos conocemos, es esta. Me gusta la selección que han hecho las chicas de La Visible con vosotros, porque contamos, por un lado, con una institución como la que representa Francesc y l'ETNO. Después tenemos a Carlos, que al final es un diario de batalla y de contenido diario, como bien su nombre indica, de información cultural, digamos, en expansión. Y después con Gloria, que representa a AU, Agenda Urbana, que al final es una comunicación un poco más objetiva, pero muy importante para que nos podamos mantener al día de
de la frenética actividad valenciana cultural. Entonces, bueno, si queréis vamos a empezar con uno de vosotros. ¿Hay alguno que tenga más ganas que otro de hablar o empiezo por donde yo quiera? Tú misma, Violeta. ¿Sí? Tú mandas. Sí. Venga, va, pues vamos allá. Me gustaría empezar entonces con... Mira, voy a empezar con Carlos, porque para mí Me ha parece que... tocado. Sí, te ha tocado. Te ha tocado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de participar en el webinar y me uno también al agradecimiento a las compañeras de La Visible, a ti también por organizar estos encuentros tan interesantes que parece que llevamos un año de encuentros, pero sigue evolucionando el tema y siguen estando los debates sobre los que charlar, o sea que nunca sobran. No, nunca sobran, ¿no? Y creo que estamos asistiendo como los albores de lo que serán, ¿no? Estos webinars, pero es un honor estar aquí. Te quería preguntar, Carlos, a la hora de trabajar los temas y las publicaciones que haces en Kulturplaza, ¿cómo seleccionas la información? O sea, ¿te nutres principalmente de materiales como las notas de prensa que te envían, supongo que a cholón, en cantidades ingentes, a los diferentes organizadores de eventos y de instituciones? ¿O prefieres indagar, seleccionar tú mismo también dentro de los canales que tienen estas entidades, estas iniciativas cotidianas, Instagram? ¿Cómo lo haces? Yo creo que en este caso hay una doble vía. Como bien decías antes, en Kulturplaza somos un diario, la propia palabra lo dice, un diario, escribimos todos los días y hay mucho tipo de información. Por una parte está, para mí es el pilar principal del diario, que es el contenido propio, el que realizan los periodistas y las periodistas que forman parte del diario. Y eso rara vez está vinculado a una nota de prensa, por el ejemplo que estabas poniendo tú. Lo cual no quiere decir que no sea importante. Es útil en su lugar, es complementaria, es distinta. Es una cuestión más que nos sirve a lo mejor información de servicio, agenda, complemento, pero desde el punto de vista de un periodista que está en un periódico, como puede ser Valencia Plaza, como puede ser Kulturplaza, realmente nuestra prioridad, yo creo que esa sería la palabra, son los temas propios. Nosotros, pongo un ejemplo un poco personal y que yo creo que define un poco el espíritu de Kulturplaza. Nosotros nos levantamos, vemos las notas, la agenda, todo, digamos, lo que nos viene, entre comillas, dado, que nunca hay nada al final dado, y nosotros pensamos, vale, ¿y nosotros qué aportamos a eso? ¿Qué entrevista, reportaje, artículo, en fin, qué producto podemos aportar nosotros a todo ese contenido que ya es interesante y que es complementario? Yo creo que como periódico esa es un poco la dinámica en la que nosotros jugamos. Repito, notas de prensa o ese tipo de comunicaciones institucionales son muy útiles, son muy interesantes, pero no son prioritarias en nuestro caso y ocupan un lugar de segundo, tercer plano en lo que realmente es nuestro trabajo de batalla, ¿no? Y de ir sacando el día a día, ¿no? Y de al final generar un medio que tenga una personalidad. Eso es lo que hace la personalidad. Si nos dedicamos, yo creo que cualquier medio que se dedique a hacer a un diario, quiero decir, un periódico desde un punto de vista, incluso aunque digital, tradicional, ¿no? Solo un copia y pega, pues entonces está destinado al fracaso porque entonces tú no estás aportando nada a la conversación. Claro, entonces sería como que estas notas de prensa sirven de inspiración, ¿no? Para tomarle el pulso a lo que está sucediendo en el momento, pero vosotros al final queréis hacer vuestra aportación sugiriendo los temas propios que supongo que es como siempre están basados un poco en ese pulso de la ciudad, en esa actualidad, más lo que vosotros queráis contar, ¿no? En ese sentido... Sí. No, sí, te voy a decir, yo no diría ni siquiera inspiración, creo que es un complemento. Un ejemplo así fácil, por si a lo mejor gente que nos está escuchando que a lo mejor son estudiantes de periodismo o no conocen tanto este mundo. Yo creo que por una vía va, de repente, si yo consigo una entrevista exclusiva, ¿no? O que no está en la agenda del día, pero que a mí me parece interesante, a un artista, a un gestor cultural, eso es una vía. Y luego está en el mismo día esas notas de prensa, por ejemplo, de una actividad en un museo, de un taller, que son interesantes para nuestra audiencia, que difundimos, pero que en nuestro caso son un complemento,
no tanto diría una inspiración, y a veces sí pueden serlo, a veces pueden ser el inicio de un artículo propio, pero no siempre. Sí, son canales distintos, o sea, o más bien frecuencias distintas. Entiendo lo que me quieres decir. Y en ese sentido, hay un tema, yo creo que es interesante para todos los que hacemos comunicación cultural, que igual, Carlos, nos puedes dar tu opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre las notas de prensa? Porque hoy en día yo a veces me planteo su pertinencia como formato en 2021, o sea, en comunicación cultural. ¿Qué te sobra o qué te hacen falta a veces de ese tipo de comunicación que te llega? ¿Crees que existen a lo mejor otros formatos un poco más atractivos para comunicar por parte de los agentes culturales? ¿Hay algo que podamos aprender nosotros de cara a cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que las notas de prensa son, repito, muy útiles y funcionan y siguen así. Yo cuando hablamos de formatos distintos, muchas veces creo que a lo mejor se puede llegar a confundir formatos que estarían más dirigidos, yo creo que al público final de la actividad cultural. Pienso una newsletter, pienso en redes sociales, pienso en muchos otros canales que creo que en este caso van directamente al visitante de un museo, al público potencial de un concierto, pero que no tienen tanto que ver con la comunicación con prensa. A mí la nota de prensa bien hecha, que no siempre es el caso, porque desgraciadamente también nosotros convivimos con sectores culturales muy precarizados y que no tienen acceso o que no trabajan con profesionales de comunicación. El Juan Palomo, ¿no? Podríamos decirlo, clásico. Y yo creo que también, además, en la ciudad de Valencia somos un circuito relativamente pequeño en el que también hay mucha comunicación y nos ayudamos entre todos, o quiero pensar eso, ¿no? A la hora incluso de hablar con iniciativas culturales y decirles, no, creo que lo harías mejor así o esto nos puede ser más útil. En cualquiera de los casos, creo que la comunicación nota de prensa clásica es útil, necesaria y creo que bien hecha da salida a muchísimo contenido. Vuelvo a lo que decía antes, un contenido a la vez complementario, ¿no? Porque luego está la otra parte periodística, que es el otro pilar del que hablábamos antes, que no creo que vaya por la nota de prensa o por el formato, por la newsletter. Yo creo que ahí hay un punto de periodismo quizá más clásico, pero que creo que no va a cambiar incluso con las pantallas que tenemos, que es el hecho de que un periodista, el valor no es solo refrescar el correo electrónico o ver las notas de prensa, sino el hecho de que esta experiencia, estos años, el hablar con distintos agentes culturales, ir a verlos, conocerlos, te hace tener un conocimiento y te enriquece, a veces no de maneras explícitas o que se pueden explicar con un producto, ¿no? Como una nota de prensa, pero todas esas comunicaciones es lo que al final derivan en un contenido interesante, ¿no? Con lo cual yo también creo que es muy importante que desde el punto de vista comunicativo, y a pesar de las pantallas y a pesar de las limitaciones que hemos tenido, de hecho yo te pongo un ejemplo, yo creo que cuando los periodistas nos hemos visto en ruedas de prensa, sobre todo después del confinamiento, yo creo que una de las cosas que decíamos era cómo echábamos de menos el charlar, el estar en contacto entre periodistas, pero con los agentes, con las personas de las exposiciones, con los artistas, porque de ahí es donde realmente se saca un contenido de calidad. Ahí es esta información, digamos, la más atractiva, ¿no? La que no a veces no se pone en papel y la que se deriva, esas conversaciones informales, ¿no? Que es la que tiene al final, digamos, toda la salsa y todo lo interesante. Entonces, deduzco, Carlos, que tú eres muy pro notas de prensa, siempre que estén bien hechas. Al final, creo que son muy útiles. Sí, que no hay que inventar la rueda a veces, ¿no? Pero es importante sí saber en comunicación, al final siempre quién va a ser el receptor. Y no es lo mismo utilizar un lenguaje periodístico para una nota de prensa o un tipo de contenido dedicado y destinado a un periodista que hacer cuestiones más generalistas o para públicos más específicos o audiencias. Pero sí, me gusta tu visión sobre que la nota de prensa sigue de rabiosa actualidad siempre que se haga bien, ¿no? Que es importante. Mira, yo voy a pasar hablando de este tema a Gloria y de hecho, fijaros lo que me he encontrado hoy en mi casa. Me he encontrado una zona urbana y esta, no sé si a lo mejor te hago un examen si te pregunto si sabes cuál es, pero... Pues creo que es la última antes del confinamiento, si no me equivoco. Sí, exacto.
me la quedé y la guardé como oro en paño porque pensé que esto podía llegar a ser histórico, ¿no? Dije, esta es la agenda de marzo de 2020, de hace exactamente un año. Antes de que todo se parara, ¿no? Correcto, correcto. Y justo la tenía aquí y me la he traído para enseñártela. ¿Vosotros no parasteis en algún momento, Gloria, de publicar? De imprimir, sí, claro, los meses del confinamiento solamente, o sea, bueno, meses de confinamiento y luego ya cuando se inició la desescalada y demás, es que no había tampoco, ni había eventos, ni había publicidad como para poder sustentar la impresión de la revista, que como imagináis, pues para nosotros supone un coste muy grande. Y entonces, claro, ya empezamos la marcha después del verano. O sea, la siguiente revista después de la de marzo fue ya la de octubre. La de octubre, o sea, ese fue el impasse, ¿no? Pero más allá de eso, habéis seguido, y de hecho creo que es algo encomiable de cara al trabajo que hacéis desde Agenda Urbana, vuestra persistencia en lo offline, vamos, en lo impreso, en cuanto a la característica clásica de una agenda, ¿no? Sí, ahí. Perdona, Violeta, dime. No, disculpa, que me he parado yo también. ¿Cómo convivís o cómo aunáis esta comunicación online y offline? Y si son igual de importantes para vosotros y cómo manejáis esta dualidad. Pues es una buena pregunta. A ver, nosotros nos encantaría y no, quiero decir, sería positivo económicamente liberarnos del papel, por supuesto, en cuanto a que supone pues muchísimo coste, pero es que no podemos ni queremos. No podemos porque realmente nuestro público es que sigue estando ahí, sigue estando encuentro la agenda. Hay mucha gente que va a buscarla, eso es verdad, muchísima. Después de estos 15 años, porque al final son 15 años, pues hay gente que a principios de mes va directamente a buscarla, donde ya sabe que la va a encontrar. Pero sí que es verdad que hay mucho también de casual, de estoy en un bar y la veo, ¡ay!, la cojo, o voy a un museo y la encuentro. Entonces, claro, ahí nuestro, digamos, lector potencial también se encuentra ahí, con lo cual nosotros dejar de imprimir es que no nos lo planteamos de momento. Seguimos teniendo una web potente, es una herramienta que funciona muy bien, sobre todo pues más cara o bien a la gente que no la ha podido coger o bien pues cara al día a día de a ver qué hay hoy, ¿no? Pues bueno, lo podemos consultar también en la web, pero no podemos dejar el papel ni queremos, es algo que nos encanta y bueno, igual somos unos románticos, pero seguimos con el gustillo de mientras tomamos algo pasamos páginas. Yo creo que en el momento en el que la gente va a buscarla a los sitios y os busca y al final ya formáis parte, ¿no?, de un poco el ecosistema cultural, sabes que siempre te vas a encontrar esta agenda en determinados puntos, ¿no? Te quería preguntar, porque para mí es muy interesante el formato agenda, porque a diferencia de lo que hablábamos con Carlos, que ellos, bueno, aparte sí que generan ese contenido propio, no sé hasta qué punto vosotros lo hacéis, pero sois una comunicación un poco más de goteo, ¿no?, de información, más vocación de servicio, ¿no?, de comunicar lo que está pasando. Pero si hablábamos antes de las notas de prensa o demás, ¿vosotros alguna vez habéis probado o creéis, a ver cómo lo digo, habéis validado qué tipo de eventos funcionan mejor en función de vuestra agenda cultural? O sea, ¿creéis que el éxito de un evento o de una actividad cultural puede llegar a tener que ver con los materiales comunicativos? O sea, una imagen potente, no sé, unos textos atractivos. ¿Cómo habéis podido usar la agenda casi como un termómetro de qué funciona y qué no? Sí, a ver, realmente creo que sí, desde luego lo que te envían es fundamental y como decía Carlos, las notas de prensa son de muchísima utilidad y siguen estando de rabiosa actualidad si se hacen bien, como decíais, pero bueno, sobre todo lo de la imagen potente, todo este tema. Nosotros, a ver, bueno, contesto primero a la parte que me preguntabas de si sabemos qué funciona mejor o qué no. En cuanto a lo que funciona, yo creo que, a ver, somos animales de costumbres. Evidentemente, lo que ya está consagrado sabemos que va a funcionar. Una exposición de Miró, un concierto de Vetusta Morla, eso no supone ningún reto comunicarlo porque sabes que la gente simplemente necesita saber qué va a ocurrir
para comprar la entrada. Para nosotros, hablo personalmente, el reto consiste en dar a conocer pues esos eventos minoritarios, digamos, a lo mejor pues disciplinas minoritarias como son la danza, la poesía escénica, el performance, por ejemplo, o a lo mejor artistas menos conocidos, compañías pequeñitas que están haciendo cosas que merecen mucho la pena. Ahí es donde está el reto y ahí es donde nosotros incidimos. ¿Vale? Por ejemplo, pues el mes pasado pues sí que sacamos una reseña de Gem, una música valenciana que acaba de sacar un disco, o pues no sé qué decirte, a lo mejor un ciclo en la Filmoteca sobre Aida Lupino, en fin, cosas así a lo mejor que no son tan sonadas o tan conocidas, más minoritarias. Conste que he hablado de 2 mujeres, también intentamos ir por esa vía, valenciano, en fin. Entonces... O sea, que sí que apostáis, ¿no? Gloria, vosotros sí que apostáis o enfatizáis, tenéis una línea editorial, por así decirlo, o... Sí, ya te digo, intentamos tirar un poco más hacia ahí, hacia que, por supuesto, lo gordo lo vamos a sacar, porque evidentemente hay que sacarlo, pero sí que intentamos apostar un poco más por lo pequeño, por lo local. Intentar que también se vea que todo eso nutre el tejido cultural de la ciudad y que no es solamente lo que, ¿sabes? No es solamente lo gordo lo que a la gente le mueve, porque esto también tiene un público y cada vez más, y hay que darlo a conocer, por supuesto. Y el material que os envían a nivel comunicación, por si hay gente que nos está escuchando que se dedica a esto y genera ese tipo de... ¿Eso puede hacer que se decante la balanza con que apoyéis un poco más una iniciativa que otra? A ver, no. yo creo que en cuanto a nuestra decisión, no. O sea, nosotros el contenido que nos gusta y somos muy cabezones en intentar recopilar la información que necesitamos, sobre todo, por lo que tú comentabas antes con mucha razón, la imagen. O sea, la imagen hoy en día pues, es potentísimo, eso es lo que... Una reseña tú la lees o no en base a que te guste la imagen o no. Mucha gente vamos, es que es así. Entonces, nosotros incidimos siempre porque muchas veces o bien los programadores no le dan la importancia que tiene o bien también que nosotros somos un medio mensual, entonces requerimos de una anticipación también mayor. No es lo mismo que a lo mejor Carlos, que bueno, sí que va más al día. Nosotros es que es con un mes de antelación. Muchas veces los eventos de los que hablamos es que ni siquiera se han producido, son exposiciones que no se han inaugurado o obras de teatro que no se han estrenado. Entonces, recopilar los materiales adecuados es complicado. Bueno, y ahora ya en pandemia, con tema de cancelaciones, esto ya se vuelve la locura. Entonces, sí que hay que, desde luego, hay que ser cabezón para recopilar todo lo que necesitas. Y es mejorable, desde luego es mejorable. Muy bien, muy bien. Y tengo la última pregunta antes de pasar a hablar con Francesc. Bueno, la última pregunta de estas, vamos a hablar más, evidentemente, pero ¿qué diferencias comunicativas en cuanto a tono, a formato o a contenido establecéis a la hora de comunicar en vuestras diferentes vías? Por ejemplo, en la agenda física, en la web o en las redes sociales, ¿adoptáis como diferentes roles un poco? Pues a ver, en realidad en lo que es la web es un vuelco, digamos, de la agenda en papel. Porque os hagáis una idea, nosotros la agenda en papel es lo primordial, ¿no? Entonces ahí está la web para sustentarla, ¿no? Pero no, la web para nosotros no es el formato principal. Entonces, lo que nosotros sacamos en la agenda en papel, digamos que lo volcamos, con lo cual es el mismo tono, el mismo contenido. El formato, por supuesto, sí que es distinto. Además, pues bueno, muy centrado también en que se vea bien en el móvil, todo esto. Pero vamos, ahí digamos que son, no un calco, pero similar. Sí que la web pues te da otras posibilidades, pues como incluir un evento que a lo mejor no ha entrado en la revista por falta de tiempo, porque a lo mejor no estaba, como comentábamos antes, la información a tiempo para que nosotros la sacáramos, este tema. Pero en general, más o menos igual. Las redes sociales, supongo que como Carlos, como Francesc, evidentemente son una herramienta para todos los medios de comunicación y
y sí que adoptamos otro tono, sobre todo otro tono, porque lo que es el contenido, ya te digo que por lo menos en nuestro caso es el mismo. Lo único que el tono sí que es más distendido, más coloquial en las redes sociales, pero vamos, variando en algún sorteo que hagamos de algunas entradas, ¿vale? El contenido es más o menos similar en los 3 soportes, dándole principal importancia al soporte impreso. Claro, pero al final una agenda se podría esperar que el tono es un tono principalmente objetivo, pero a lo mejor en redes sociales sí que os mojáis un poco más. ¿O? Tampoco diría, es que nosotros mantenemos realmente siempre un carácter muy informativo. Creo que la subjetividad se muestra más a lo mejor en lo que decidimos comunicar, porque ahí sí que eso es otro tema que da para mucho también. Creo que ahí sí que el filtro, ahí decides, ¿no? Y nosotros intentamos ser objetivos también en eso y tenemos un público muy, muy amplio, entonces intentamos sacar lo que a todo el mundo pueda gustarle, quiero decir, tanto... Pues, diversidad, ¿no? Tenéis un criterio de diversidad. Exacto, pero aún así estás eligiendo, estás poniendo ahí tu punto de vista y estás haciendo una selección. Yo diría que es más eso que otra cosa. Muy bien, muy interesante. Esta pregunta casi se podría trasladar también a Francesc. Hola, Francesc, ¿qué tal? Hola, ¿me oís? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos muy bien. Buenas tardes. Yo quería empezar preguntándote, Francesc, ¿qué papel juega la comunicación en la misión del museo? Y, por cierto, decir que estuve este fin de semana viendo la exposición de Morir o Faltar, Faltar o Morir, perdón, creo que es el nombre correcto. La recomiendo encarecidamente, me encantó esa exposición. El display expositivo, una propuesta muy arriesgada en lo visual, realmente te sobrecoge, la selección de contenido y la narrativa es potentísima sobre un tema tan interesante como la muerte y como la manera de lidiar con ella como seres humanos, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, me pareció muy atractiva. Pero dicho esto, ¿qué papel juega la comunicación en el museo? Y si entendéis la comunicación, ¿os lleváis un poco vuestra manera de hacer exposiciones y demás al ámbito online y offline? ¿O cómo dividís estos canales, por así decirlo? Y si lo entendéis de manera global también. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a estar aquí con todos y decir una cosa que me parece muy interesante también, el formato que habéis elegido para este tipo de propuestas, unas cosas rápida, ágil, y creo que además, si se puede quedar grabada la cosa, pues la gente puede entrar mucho mejor. Bueno, con respecto al papel que juega la comunicación en la misión del museo, hombre, nosotros partimos de una premisa básica. Antes hablabas un poco del cargo que ocupo. El cargo que ocupo es un cargo muy amplio, comunicación, difusión, didáctica. Pero también, digamos que forma parte de un gran paquete de actividades que no tienen que ver con lo que sería la producción de exposiciones o la conservación de fondos o el trabajo más de investigación. Nosotros en comunicación, no sé, hay alguien que lo dijo hace mucho tiempo, que partimos de una cosa que nos fustigamos cuando estamos en comunicación, y es que si la cosa va bien es que el producto es bueno, ¿vale? Pero si la cosa va mal es que la comunicación se ha hecho mal. O sea, el producto siempre es bueno. En cualquier caso, si el producto, como en el caso de la exposición que nos comentas, es bueno y tiene esa manera de presentar las cosas, pues nosotros creemos que la tarea de comunicación se facilita mucho. Para nosotros, el papel de la comunicación en el museo, yo me he tomado algunas notas, la comunicación para nosotros es básica porque nos ayuda a informar de qué somos, de qué hacemos y para qué servimos. En líneas generales, que es algo que aparece, que en muchas ocasiones es un poco de perogrullo, pero que es importante aclarar, porque ayuda a que el museo tenga una personalidad propia y que la gente venga a buscarnos por aquello que decimos que somos y no busque otras cosas. Sobre todo en una especie de magma museístico en el que los museos hay muchos, entonces es importante presentarse como un museo de carácter singular y que esta tendencia singular se vea en todos los aspectos, tanto en la comunicación como en los contenidos que intentamos divulgar. Por tanto, ya digo, intentarse informar de lo que somos, de cuáles son los programas que hacemos y luego
de una cosa que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la utilidad social. Es decir, qué función desempeñamos y para qué servimos a la sociedad. En estos momentos nos preocupa bastante porque no sé si sabéis que los museos están empezando a redimensionar la definición y se ha puesto muy en boga para qué sirven los museos, qué tienen que hacer. Entonces nosotros la comunicación la enfocamos para el hecho de que esto quede explícito. Sobre todo cuando, ya digo que los museos han empezado a incorporar una serie de elementos de carácter emergente, como la función social, un poco el tomar partido con cuestiones de carácter social o político, convertirse en agitadores culturales más allá de su propia misión, de sus propios contenidos. Y entonces, en este maremán nuevo, por decirlo de alguna manera, y emergente, la comunicación juega un papel importante. Y sobre todo, y tiene que ver con el ejemplo que tú ponías, nos ayuda a presentarnos de una manera singular. ¿Y eso qué quiere decir? Que intentamos que el museo discurse sobre el pasado con los ojos del presente, que es lo que intentamos que se vea en la exposición Faltar o Morir. Y es por eso que desde el punto de vista museográfico abordamos las muestras de esta manera. En términos comunicativos, también intentamos que ese trabajo se pueda trasladar a lo que sería nuestra imagen pública. Y en ese sentido, antes comentabais el papel de las notas de prensa o de la información que podíamos decir de carácter institucional. Yo creo que la introducción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales y de los nuevos, y en definitiva, del trabajo en línea, de alguna manera ha cambiado en cierta manera lo que sería la centralidad de la información de carácter institucional. No quiere decir que la vaya a suplir, pero de alguna manera cambia un poco, modifica los balances, las importancias. Más que nada porque la información institucional organizada en, como se hablaba antes, de notas de prensa, ruedas de prensa, sigue teniendo ese valor de intentar presentar al museo como una imagen de marca de cara a la sociedad y también de alimentar de una manera correcta, permanente y de alguna forma con una relación, si quieres, de tête a tête con los medios, para que los medios digan, configuren un mensaje que tiene que ver con lo que tú quieres que se diga de ti. Y el espacio digital nos ayuda a establecer una relación permanente, ya no tanto con los medios como con el usuario que nos visita. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una nota de prensa, para nosotros el público que va a recibir eso no es el público final, es el medio de comunicación que necesita una serie de cánones y de estructuras informativas. Yo no sé si mis colegas estarán un poco de acuerdo con esto. Nosotros intentamos manteneros informados en tiempo y forma, que digo yo, y luego está el carácter digital que te establece un contacto permanente, directo, con los usuarios y abre unos caminos distintos que hay que empezar a trabajar. A mí de hecho, ese es el aspecto que me parece más atractivo, teniendo en cuenta que aquí en esta conversación contamos con personas de medios de comunicación, de agenda cultural y periódico, pero también de institución. Me parece muy interesante ahondar, Francesc, en cómo de atrevidos sois, ¿no? En ese sentido de recorrer ese camino, ¿no? Ese camino de utilizar la comunicación para transmitir, más allá de lo que sería el branding tradicional, de que todas las empresas y proyectos quieren tener una buena comunicación, una buena reputación y que su marca se asocie a determinadas cosas, sino que la comunicación se convierta efectivamente, como dices, en un canal más a trabajar. ¿Qué casos o caso concreto de comunicación consideraríais un éxito al Etno? ¿Algo que os haya ocurrido que dijerais, esto nos salió perfecto o representa bastante bien, metaforiza bien esta aventura que queremos emprender hacia utilizar la comunicación de esta forma? Pues dos casos en los que se dan dos características interesantes. La primera, que son casos en los que podemos establecer una escucha directa con la gente con la que estamos trabajando, y también un caso que te permite establecer y propiciar participación y a veces generación de contenido colaborativo. Es decir, las redes sociales te permiten que la gente participe y que ayude a construir contenido. Y en este caso son dos propuestas. Una propuesta que hicimos el año pasado y que se truncó con la pandemia, que tenía que ver con una campaña de sostenibilidad. Nosotros los museos trabajan y generan mucho plástico, muchísimo plástico, y entonces intentamos hacer una campaña de participación
ciudadana con la gente a través de vídeos y a través también de una especie de concurso en el que de alguna forma podíamos presentar el reciclaje de bolsas de nuestras lonas, nuestros carteles. Y luego otra campaña que generamos bastante interesante que tiene que ver con el apoyo que hicimos con Wiki, que es el Wiki Love Falles en este caso, que entra dentro de una campaña más amplia que es el Wiki Love Folks, que de alguna forma lo que también establece es un trabajo colaborativo de generación de contenidos a través, en este caso, de un concurso de imágenes con la gente con la que estamos trabajando. Cogimos en este caso un tema que de alguna manera, que forma parte de nuestro bagaje de contenido, que es el tema festivo, en este caso las fallas, y establecimos ahí una propuesta de colaboración. Como digo, intentar, para nosotros lo que más nos gusta o lo que más mejor rendimiento nos da, eso son cosas que tienen que ver con darle al participante que sea capaz de crear contenidos, que participe y que lo podamos escuchar. ¿Os atreveríais, por ejemplo, yo es que vengo del mundo de Internet y las startups a veces y vengo de un mundo un poco salvaje o atrevido, pero ¿os atreveríais, por ejemplo, a que el público pudiera decidir entre dos exposiciones? Entre hacer un test A-B, ¿qué exposición os gusta más? Que simplemente planteando, por ejemplo, unas líneas básicas y que la gente pudiera directamente votar qué exposición quiere ver. Bueno, eso no, la idea es estupenda y no es tan novedosa. Ya hay museos, sobre todo en Granada, ya hay museos que están generando esta propuesta de carácter colaborativo, pero no tiene a veces tanto que ver con el hecho, la participación no está tanto en el hecho de que la gente pueda decir qué exposición se hace en detrimento a otra, sino establecer la participación y la colaboración en la creación de contenidos sobre un tema dado. En ese sentido, el museo no se abre tanto para decidir una programación, sino se abre para que el colectivo al que vas dirigido pueda generar contenido y tú luego lo puedas mostrar. A la larga, es una pregunta arriesgada, aparte de porque no soy el director. Desde luego, sí. Bastante arriesgada. Yo creo que a la larga vamos, si no tanto a establecer un sistema en el que el público pueda elegir qué se puede hacer o qué no se puede hacer, sí que vamos a escenarios en donde se va a propiciar participación. Incluso con respecto a la elaboración de los contenidos que se realizan. Exacto. Ese es el key de la cuestión, que la gente pueda participar. Al final, lo del test A-B es una forma, no se trata de que una exposición ya no vaya a hacerse nunca, sino simplemente, ni siquiera exposiciones concretas, tanteos de temas, ¿no? O sea, yo creo que darle la voz y esa comunicación de ida y vuelta, no sé, Gloria y Carlos también, qué piensan al respecto, creo que es muy interesante. También da miedo, y entiendo que de respeto, ¿no?, desde el punto de vista de la institución, porque imagínate que dices, oye, pues ninguno de los dos temas, no me gusta ni el A ni el B, y dices, vaya, ¿no?, que eso es una posibilidad que puede ocurrir, pero esas vías de exploración hacia la participación valiente, pero también teledirigida un poco, porque no es lo mismo que yo te diga, dime qué exposición quieres ver, así, en blanco, a que yo te ofrezca familias de temas o propuestas y puedas ir, o sea, quiero decir, la interacción en ese sentido tiene una función para dirigir un poco, ¿no? O hacer más sencilla esa interacción con la... La única cuestión de que tú comentas es que las exposiciones no son productos que se organizan en un tiempo concreto, sino que tienen un espacio de producción muy largo. Con lo cual, en algunas ocasiones, proponer una definición sobre un tema para elaborarlo bien y que se produzca un efecto participativo en la elaboración del contenido, desde que haces la pregunta hasta que muestras la exhibición, puede pasar un año o dos. Entonces, a veces, ese encaje es un poco de alguna forma, preguntas una cosa ahora para responderla dentro de año y medio. Claro, claro. Esto es solo un ejemplo, ¿no?, de lo que se podría hacer y, desde luego, quizá sirviera para después agilizar a lo mejor estos temas, ¿no?, que a lo mejor no es que no haga falta que se tarde un año y medio en una exposición, pero, bueno, digamos que uno empieza por la comunicación y empieza a tirar del hilo y resulta que empiezas a cambiar un museo entero de verdad. Pero como estamos llegando ya hacia la última parte de la charla,
que espero que os esté resultando tan interesante como a mí. Yo me lo estoy pasando muy bien. Ha llegado el punto de abrir las preguntas para los espectadores y espectadoras. Si alguien quiere comentar, algún asistente quiere hacer alguna pregunta, la puede dejar por el chat. Y bueno, pero también obviamente abrir a Gloria y a Carlos y Francesc si quieren comentar algún tema. Yo sí que tenía como apuntado hacia el final preguntaros sobre cómo utilizáis vosotros este tema que está hablando con Francesc, si utilizamos las redes y la comunicación a modo de feedback y cómo utilizamos las redes para calibrar intereses y audiencias, que es un tema clave, me parece. Yo quería añadir una cosa que tiene que ver con la pregunta que estás planteando, Violeta, con lo que estáis hablando, que yo creo que estamos hablando también de cosas distintas, porque por un lado está la comunicación y por otra está lo que estamos hablando ahora, que yo creo que es más mediación y la mediación enfocada a creación y generación de público, que es el reto de todas las instituciones culturales, de todos los medios y la batalla que es de hoy, de dentro de 10 años y de dentro de 20. O sea que yo creo que en cualquier caso son dos cosas muy distintas. Por un lado es la comunicación, por una parte directa al usuario, que ahora se hace con redes sociales y que antes se hacía con folletos, con publicaciones y que cambian los formatos, pero va más por ahí. Y luego también, por supuesto, la relación con prensa. Y luego, por otra parte, está todo ese trabajo de mediación que estaba apuntando Francesc, que lleva toda la razón, que está en un proceso de transformación, independientemente incluso de los periodistas y de la prensa, porque hay un cambio total de paradigma, de consumo de la cultura, de acceso a ella, también de diálogo entre usuario e institución, con lo cual yo creo que daría esto para una serie de webinars, estoy convencido, y creo que en la mediación está una de las charlas importantes de ahora. Sí, perdón, decía que la visible, que tome nota, que de aquí salen más conversaciones. Yo en mi caso, si hago un poco contrarréplica de Carlos, evidentemente sí, la mediación era la palabra que nos estaba faltando utilizar, y así que es muy importante utilizarla para que se entienda de lo que hablamos, pero yo vengo de un concepto de la comunicación muy integral y creo que la comunicación al final es, pues, comunicación, emisor, receptor, mensaje, y que la comunicación en las redes sociales o la participación que se está dando ahí es una manera buenísima, como tú bien dices, de alimentar la mediación y utilizar, ¿no? Y cambiar las instituciones desde esa vía. Pero sí, ciertamente la palabra es mediación. Yo no la separaría tanto, porque creo que están mucho más cerca de lo que parece, en mi opinión, pero sí que es verdad que es un dominio propio, ¿no? Lo que sería la mediación. Sí, yo creo que efectivamente sí es comunicación, pero son compartimentos objetivos distintos. Estoy hablando casi como de dos extremos, ¿no? De lo que es el trabajo del museo para esa mediación, para esa comunicación directa, para esa generación de público, y luego quizá el extremo opuesto que a lo mejor podemos representar Gloria o yo, que es como más de ese medio de comunicación. Evidentemente es todo comunicación, pero como en todos son dos trabajos totalmente distintos, con objetivos distintos, por supuesto complementarios y necesarios, pero por eso son dos cuestiones distintas. Con respecto a lo que decías de las redes sociales, en el caso del medio de comunicación, no de la institución, yo creo que es importante mantenerse alerta, saber que quizás sí saber lo que está funcionando, lo que puede interesar, pero no estar especialmente maniatado a la conversación online, porque como todos sabemos, es muy pasional, es muy de picos, y yo creo que precisamente el periodista, y quizá en eso puede haber una conexión también con el gestor cultural que hay incluso en un museo, o el curador, o tantas profesiones culturales, estamos para, vuelvo a mediar también entre esas pasiones y esa conversación, y lo que puede ser interesante, lo que necesita reposo, lo que necesita ser explicado, con lo cual yo creo que en general en la comunicación y en la comunicación cultural es importante jugar con esas dos balanzas, ¿no? Esas pasiones, pero también ese criterio
propio que es importante, y vuelvo un poco a lo que hablamos al principio, esa tarea invisible del periodista y que es tan importante para luego generar ese producto. Que decía antes una cosa, Gloria, que me parecía muy, muy interesante, que hablaba de la objetividad o no, de si era qué es ser objetivo, si cuando tú ya eliges un tema, pues dejas de ser objetivo. La objetividad no existe, es mentira, porque yo elijo el tema, con lo cual ya estoy tomando una decisión y ya estoy creando un universo. A mí me gusta usar la palabra honestidad. La objetividad evidentemente no existe y tú ya estás eligiendo un camino, pero siempre hay que enfrentarse con honestidad y contar las cosas desde ese punto de vista. Y yo creo que ahí ese es un punto interesante para cualquier comunicador y que nos puede conectar incluso a todos nosotros, ¿no? Independientemente de que nuestras labores sean un tanto distintas. A mí hay una cosa que me gustaría comentar, y es el rol de los públicos. Es decir, con independencia del canal que se utilice, si sea un canal en línea o un canal presencial, vamos hacia un espacio, hacia una relación de las instituciones culturales con sus públicos, en los que los públicos cada vez nos van a pedir más marcos de colaboración y más establecer dinámicas colaborativas y de creación y de co-creación. En definitiva, de una participación que es más actual y que no es aquella participación del usuario en tanto que va a un acto y deja de participar. Yo creo que los públicos cada vez van a exigirnos más en esa línea, en la línea de poder no solo dar su opinión, por eso están las redes sociales y también las redes o cualquier otro medio, sino también el hecho de poder de alguna forma participar en aquello que el museo les ofrece y colaborar, en definitiva, co-crear contenidos. En ese sentido, los formatos digitales ayudan mucho a esta capacidad y a esta relación de flujos de información, ida y vuelta, en el que ya todo el mundo puede decir cosas alrededor de determinado tema propuesto. Yo creo que en ese sentido se trata de que las instituciones entiendan que es un terreno que se abre y que es un terreno que habrá que explorar, porque a la larga la gente va a entender que la colaboración no tiene que ser simple y llanamente venir a los sitios o escuchar lo que hacemos. Y eso va a configurar también la manera como nosotros tendremos que emitir el mensaje. Emitirlo tanto en los diferentes canales como cuál es el contenido del mensaje que queremos emitir. Muy bien. No sé si Gloria quería hacer algún apunte antes de leeros una pregunta que tenemos aquí en el chat. Gloria. A ver, simplemente un apunte muy rápido, sobre todo a lo que decía Carlos. Creo que como hablo como medio de comunicación, para Francesc supongo que será quizá distinto, pero para los medios de comunicación creo que no debemos dejarnos arrastrar, como decía Carlos, por el me gusta o el no me gusta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que elegir lo que contamos, contarlo bien, como decía Carlos, con honestidad. Sí que vemos ahí el feedback, sí que vemos lo que a la gente le puede gustar más o menos dependiendo de su reacción, sobre todo en las redes, pero no creo que eso deba determinar nuestro contenido, por lo menos es nuestra forma de verlo. Nosotros vamos a decir, a contar o a comunicar lo que a nosotros nos interesa y pensamos que al público le pueda interesar, ya sea mayoritario o minoritario. Es importante. Sí, sí. La escucha es fundamental, pero no tiene que hacer volvernos locos. Es decir, uno debe escuchar con qué tejido está trabajando y debe valorar en qué sentido llevan un poco las tendencias de información, opinión al respecto de aquello que lo hace. Pero decir, tampoco se trata, como comentaba Carlos y como comenta Gloria, de entrar en una dinámica alarmista o una dinámica hiperactiva de estímulo-respuesta que no lleva a ningún sitio. No, y además que también tengamos en cuenta que hay vida más allá del me gusta, que el me gusta y el corazoncito es la prehistoria de la comunicación. Cuando dentro de muchos años pensemos en esto sería como los inicios. Y a mí lo que me interesaba mucho era ver esas nuevas maneras, ¿no?, de interactuar y de crear esa comunicación y esa conexión con las audiencias. Pero evidentemente, como decía Gloria y Carlos, también
bueno, desde la atalaya que te da tu propia institución, lo que tú representas, el mensaje que quieres comunicar, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con Francesc que en esa exigencia por parte del público va a ir en aumento. Yo también lo puedo prever. Hay una pregunta en el chat que dice aquí para Francesc, pero creo que también la podemos hacer extensiva, a los tres. ¿Qué papel ha jugado la comunicación en tiempos de pandemia? ¿Qué mensajes habéis priorizado? Y si habéis tenido una estrategia de comunicación específica. En nuestro caso, hemos hecho lo que casi todas las instituciones de museos han hecho. Es decir, nos pilló con el pie cambiado. Entonces, hemos intentado hacer un ejercicio de digitalización de contenidos en el ámbito, por un lado, de las actividades que no se podían hacer presenciales. Hemos intentado digitalizarlas para poder ofrecerlas en línea. Y, por otro lado, hemos un poco hecho un ejercicio de mirarnos hacia adentro y de empezar a generar contenido sobre las colecciones para abrir un poco la carpeta y abrir un poco nuestros fondos y que pudiéramos discursar y ofrecer contenidos en línea sobre los fondos y sobre los mensajes que tiene el museo. Los museos también depende de cuál haya sido el grado de digitalización que ya tenían de sus contenidos. Ha habido museos que tienen una alta digitalización de contenidos, con lo cual han tenido que transformar estos formatos para ponerlos en línea, y hay otros museos que han tenido que empezar a digitalizar el material para poder subirlo en línea. Con independencia de lo que luego hay otra cosa que se ha hecho, que ha sido digitalizar las actividades que no se han podido hacer en presencia. O sea que sí que habéis tenido una estrategia específica, algo como de crisis, Gloria y Carlos también, ¿o cómo lo habéis hecho? Sí, y además hay informes al respecto, por ejemplo, que dicen que ha habido un incremento no solamente en la cantidad de contenidos dispuestos, como incluso en la cantidad de recursos económicos puestos a este tema. Importante. Yo creo que desde el punto de vista del medio de comunicación, cuando Francesc ha dicho eso de nos ha pillado con el pie cambiado, he sonreído un poco porque creo que en esas estamos todos en la misma. Nos pilló a todos con el pie cambiado y sin saber hacia dónde íbamos. Cuando hablamos de estrategias, en el caso del medio de comunicación, quizá también por esa, además en el diario, por esa rutina, ese diario, quizá no había tanto tiempo para hacer una organización a un largo plazo, porque nuestra organización es diaria. Nos levantamos y cerramos un periódico por la noche y acaba. Además, en nuestro caso, en Kulturplaza, que somos una suerte de híbrido, porque somos una sección cultural de un diario, pero casi somos una revista diaria, a nivel de volumen incluso de contenidos, ¿no? Tenemos ahí un espíritu es un poco híbrido. Yo os puedo decir, en nuestro caso, que no bajamos nunca el ritmo, cosa que incluso nos sorprendió cuando pasaron unas semanas, porque seguía habiendo comunicación, seguía habiendo proyectos que contar, artistas que necesitan que contáramos sus historias. No solo no bajamos, sino que lo mantuvimos al 100%. Evidentemente, gran parte del contenido estaba vinculado a qué estaba pasando en los sectores culturales en esta situación tan complicada, y lo sigue siendo en cierta medida. Una decisión quizás sí consciente, por lo que hablan de estrategia que hicimos, fue la idea de intentar, en esa idea también de ser una revista diaria, compensar ese contenido que no podíamos subir como periódico, que era muy complicado de contar y muy dificultoso emocionalmente también para nosotros, con un contenido cultural que fuera, no sé si la palabra es positivo, pero seguir dando voz a proyectos, a series, a cine, a artistas. Entonces sí que hubo ahí una decisión consciente de seguir generando un poco ese doble contenido, porque también intuíamos que nuestro lector, quizá como nosotros, quizá porque a veces no hay que ir muy lejos para saber qué está pasando adelante, pues podía necesitar también eso. Y desde la cultura se estaba pasando, la cultura estaba siendo un refugio para tanta gente, y también el periodismo cultural, por supuesto, también nosotros como parte de ese ecosistema. Así que esa estrategia yo creo que ha sido importante. Y es cierto, quería apuntar una cosa con respecto a lo que decía Francesc, que como receptor también de muchos proyectos que se han llevado a cabo en estos meses, yo he detectado una cosa
un poco ya con reflexión con este tiempo, y es que creo que estos meses hemos visto en cierta medida también un poco las costuras de los proyectos comunicativos y digitales de muchos centros. Se ha visto muy claramente quién había apostado por ello, lo decía Francesc, quién había avanzado mucho, quién no, quién tenía el personal. Vuelvo un poco al principio, también estamos en un contexto precarizado, no hay que olvidarlo. ¿Quién tenía el equipo para, de manera imaginativa, hacer nuevos proyectos? Hemos visto webinars como el que estamos haciendo ahora mismo, charlas, muchos proyectos, y también que instituciones, algunas grandes, otras pequeñas, incluso independientemente, no han tenido esa imaginación o ha sido un vomitar contenido que había en carpetas, ¿no? Entonces, yo creo que también algo positivo ha sido que ha quedado muy claro lo que estaba pasando, y yo creo que ha forzado también una transición que ha sido muy interesante, y vuelvo a lo que decíamos antes, para repensar también cómo nos comunicamos con los públicos, para avanzar en estos proyectos, y yo creo que ha sido también muy interesante para las instituciones culturales estos meses. Total, ha sido una especie como de prueba de fuego, ¿verdad? Ha sido una especie de examen durísimo en el que llevaba tiempo estudiando, pues le ha salido mejor, el que se lo había encontrado de cara y no había llegado a tiempo, pues le ha dado en la cara. Entonces, sí que ha habido tantos proyectos en este sentido, incluso también en el ámbito de la formación, ¿no? O sea, ser capaz de dar el salto a lo digital, a lo online, no como lugar para el que quedarse a vivir, pero desde luego como canal para trabajar, para querer y para estimar y para valorar también, ¿no? En confluencia con el resto. No sé si Gloria quería hacer algún apunte también. No, estoy totalmente en la línea de lo que decía Carlos. Yo creo que aquí pues ha sido un poco la supervivencia y el intentar ofrecer, ¿no?, lo que había, que en realidad ha habido mucho, sobre todo en un principio durante el confinamiento, ha habido muchísimo que difundir. O sea, realmente había faena, porque sí que todas las instituciones se lanzaron a hacer muchas cosas, los teatros, compañías también, en fin, lanzando proyectos online, y eso pues hubo que difundirlo, aparte de pues proyectos propios que piensas que pueden ser interesantes para el público. En nuestro caso, desde luego, lo intentamos, lanzamos una serie de relatos del encierro los llamamos, el hashtag Confinau, pues ofrecíamos algunas alternativas de cada día, pues un colaborador decía una serie, un podcast, un canal de YouTube para recomendar a la gente, recetas de cocina todos los días, en fin, cocinamos todos mucho durante el confinamiento, pues todo esto ayudó, así que inventarse un poco, ¿no? También yo creo que ahí fluyó mucho la imaginación y la buena intención, ¿no?, de que todos pues pasáramos ese momento de la mejor manera posible. Sí, o sea que sí que ha habido comunicaciones específicas, ¿no? Y todos más o menos habéis ido saliendo del paso utilizando los recursos que teníais, y me ha encantado lo que ha dicho Carlos, y creo que como ya son las 7 y vamos a tener que cerrar, me quedo con lo de que la cultura ha sido refugio. La cultura ha sido refugio y la cultura se ha confirmado, ¿no?, la importancia y la necesidad que tienen nuestras vidas. Como cuando todo falla, miramos a la cultura, la necesitamos para dotar de sentido a nuestras vidas, y la comunicación es lo que ha permitido que sigamos metiéndonos en las casas de la gente, que sigamos llegando y que la cultura siga estando ahí, ¿no? Y en ese sentido la cultura ha sido refugio y siempre lo será en ese sentido. Así que yo espero que la comunicación y todas las herramientas digitales que tenemos ahora continúen evolucionando en ese sentido, y que las instituciones se arriesguen cada vez más, ¿no?, también con esto, asuman riesgos, porque creo que también es obligación, ¿no?, por parte de la institución pública. A veces que uno pensaría, no, la institución pública tiene que ir con más cuidado. Pues otros pensamos que la institución pública es la que más tiene que arriesgar, ¿no?, precisamente por su condición de pública. Y me encanta ver cómo en Letno, por ejemplo, son iniciativas que ya están pasando y que están encima de la mesa. Y bueno, cómo existe luego un tejido cultural y de reproducción y de generación de contenidos como el que conforman Kulturplaza y también Agenda Urbana en Valencia, ¿no?, que hace que al final, entre todos en este ecosistema, vayamos haciendo ruido y se nos amplifique. Así que, no sé, llegado este momento creo que hay que cerrar. No sé si queréis despediros cada uno.
Por mi parte ha sido un placer charlar con vosotros y espero que La Visible nos deje repetir pronto y continuar todos los temas que han quedado encima de la mesa. Igualmente, Violeta, por mí cuando queráis. Gracias a vosotras también por reunirnos, que no siempre y menos ahora es habitual esto. Es verdad. Muchas gracias a La Visible y hemos estado muy a gusto. Gracias a ti también, Violeta. Gracias. Un abrazo a La Visible. Gracias por hacer esto posible. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.